acto. Le ruego a las compañeras y los compañeros integrantes de la comisión, si tienen alguna observación para reservar alguno de estos dictámenes, nos lo hagan saber. Si no es así, procederemos a leer los puntos de acuerdo y a votarlos en un solo acto. ¿Tienen su orden del día? Es que voy a decir los numerales del orden del día. Se quedó acordado para votarse en un solo acto, si es que nadie lo reserva, el dictamen que está en el numeral número 15, el dictamen que está en el numeral número 16, el dictamen que está en el numeral número 17, el dictamen que está en el numeral número 19, el dictamen que está en el numeral número 20 y el dictamen que está en el numeral número 21. ¿No tienen la orden del día? La pasada. Es la orden del día que les dimos en la mañana. Es la que les entregamos en la mañana. A ver, si la das, por favor. Ya se la va a dar. Esa para la diputada. Y diputada, orden del día. Acá tengo una. La tienes al principio. Me pusieron este guión, creo que es el que andaba buscando. Sí, muy bien. Es el que te marqué. Marco, sí. pero para que lo tenga por ¿Ya? ahí a la mano. ¿Vuelvo? Sí, por favor. ¿Tienen en su poder ya el orden del día? Entonces, el numeral de los dictámenes que voy a leer tiene como propósito omitir la discusión en estos dictámenes, dado que los asesores técnicos ya recogieron nuestras observaciones y se pretende que los votemos en un solo acto. El dictamen del numeral número 15, el dictamen del numeral número 16, el numeral número 17, el numeral número 19, el numeral número 20 y el número 21. Tengo reserva en el 17, presidente. Ok. No, ¿tiene 17? ¿El tuyo? ¿En el 17? Sí. No. Pero no sé si sea de parte de Rubén. No, tenemos 18 y 22 nada más. Es que ya no acuerdo el cuerpo técnico, ya acordamos. No, puro 18 y 22. Sí. Gracias, presidenta. Perdón. Muchas gracias. Bien, en ese sentido, le voy a solicitar a la Secretaría de lectura a los resolutivos de estos dictámenes que se someterán a votación al término del… Aquí están. Al término de la identificación de todos. Punto 15. Empezamos para corroborar que sí estamos en creo que es por ahí. No, esto ya lo tiene. ¿Verdad? Ya lo tiene. Este nada más para ir. Sí, pero tienes que decir de qué se trata. Entonces tienes que leer esto y esto. Adelante, secretaria. Gracias. El primero es la aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que exhorta a diversas autoridades para que se establezcan cantidades de consumo de sodio diario y se homologue el porcentaje de aditivos en carne de pollo, res, cerdo y derivados estándares internacionales. Doy lectura al acuerdo.
Acuerdo primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Economía para que en el ámbito de sus atribuciones incluyan dentro de la norma NOM 051 SCF y diagonal SSA1-2010 la recomendación máxima de sodio en la dieta diaria del mexicano promedio. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios analice la viabilidad de actualizar el acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2012. De acuerdo a los estándares internacionales referidos en la Norma General para los Aditivos Alimentarios, Códex STAN 192/1995, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en lo que apoya la salud de los mexicanos. Ese es el acuerdo del dictamen en el numeral 15. Se reserva para su votación en conjunto. Doy lectura al siguiente proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por los senadores Imelda Castro Castro, Mónica Fernández Balboa y Rubén Rocha Moya del Grupo Parlamentario de Morena, y por el senador Emilio Álvarez y Casa, senador sin partido, por el que se solicita al Ejecutivo Federal a través del Secretario de Educación Pública a emitir el decreto de creación del subsistema de bachillerato comunitario, así como solicitar la asignación de recursos necesarios para su funcionamiento. Doy lectura al acuerdo. Acuerdo primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que analice la posibilidad de crear el subsistema de telebachillerato comunitario, dotándolo de la capacidad para diseñar un modelo de enseñanza pertinente y contextual enfocado en el desarrollo comunitario, regional y multicultural, con base en el artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Acuerdo segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus competencias considere la viabilidad de la inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Los recursos para la atención del subsistema de telebachillerato comunitario y del H. Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, destine los recursos necesarios para su funcionamiento. Se reserva para su votación en conjunto, y solo quería pedir yo autorización a la senadora Imelda, que es una de las promoventes, que en el título le pongamos, como venía en los resolutivos, telebachillerato. Así es, correcto. ¿Verdad? Sí. Para que lo registre la Secretaría Técnica. Es que en la descripción del punto ponen bachillerato y es telebachillerato. ¿Ok? Se reserva para su votación en conjunto. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita un informe a la doctora Raquel Sosa Elízaga, encargada del programa que recibe recursos públicos denominado Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con el fin de conocer el estado actual de dicho programa. El acuerdo es acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública para que remita a esta soberanía un informe detallado del programa denominado Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, en el cual se incluya el estado actual de dicho programa y los mecanismos de operación, lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Educación, el domicilio de las sedes universitarias y las especialidades, entre paréntesis, carreras que imparten. ¿Es cuánto? Se reserva para su votación en conjunto. Pasamos al dictamen que está numerado en la orden del día con el número 19. El número 19 se refiere al proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada María Maribel Solís Barrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena,
por el que se solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a instalar una mesa de trabajo con diversas dependencias federales a fin de implementar acciones para disminuir y, en su caso, eliminar los trámites necesarios para la importación de insumos para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación en nuestro país. Doy lectura al acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a instalar una mesa de trabajo con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural y demás entidades y dependencias del Gobierno federal que resulten competentes, con el fin de acordar e implementar acciones para disminuir y, en su caso, eliminar los trámites para la importación de insumos necesarios para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el país. ¿Es cuánto? Se reserva para su votación en conjunto. Pasamos al siguiente dictamen. Procedo a el siguiente proyecto de dictamen, es el que está en el numeral número 20 de nuestro orden del día, con punto de acuerdo presentado por la senadora María Antona Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco en relación con el fortalecimiento de acciones preventivas para la disminución y erradicación del acoso y la violencia escolar en los niveles de educación primaria y secundaria. Doy lectura al acuerdo. Acuerdo primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezca las acciones preventivas para disminuir y erradicar el acoso y la violencia escolar en los niveles de educación primaria y secundaria en la entidad federativa. Acuerdo segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para que informe a esta soberanía sobre la implementación, en su caso avance y resultados, de los protocolos de prevención y erradicación del acoso y la violencia escolar en las escuelas de nivel primaria y secundaria en la entidad, con base en los registros recabados por dicha institución. Se reserva para su votación en conjunto. Pasamos al dictamen del listado número 21. Se refiere al proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Martelena García Gómez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, programe el levantamiento de un conteo de niñas, niños y adolescentes en situación de calle que permita el diseño de una eficaz política nacional en la materia. Doy lectura al acuerdo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en coordinación con las instituciones y organismos nacionales e internacionales de carácter público o privado que dispongan de datos sobre niñas, niños y adolescentes en situación de calle, realice y haga público un informe pormenorizado sobre estadísticas en la materia para el diseño de una eficaz política pública nacional que garantice la protección y restitución de sus derechos humanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. En ese sentido, se ha dado lectura a los puntos de acuerdo que, atendiendo la muy inteligente recomendación de la senadora Imelda Castro, fueron discutidos por los asesores y hay consenso en presentarlos para la votación en un solo acto. En tal virtud, se somete a consideración de los integrantes de esta comisión, como le dio lectura la Secretaría en sus términos, el dictamen del punto 15 de la orden del día, del punto 16 de la orden del día, del punto 17 de la orden del día, del punto 19 de la orden del día, del punto 20 de la orden del día y del punto 21. Le ruego a la Secretaría recoja la votación nominal al respecto. Solicito a los integrantes de esta comisión puedan determinar el sentido de su voto. Que empiece. Sí. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Guillermina Alvarado, de Morena, a favor. Pilar Lozano McDonald, a favor. Carla Almazán, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Soraya Pérez, a favor. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a favor. Imelda Castro, a favor. María Rosete, a favor.
Se aprueba por unanimidad, presidente. En consecuencia, se da por aprobado en los términos al que le dio lectura la Secretaría los dictámenes de los puntos de acuerdo listados en el numeral 15, 16, 17, 19, 20 y 21 de la orden del día de esta sesión. Pasamos a discusión de los dictámenes reservados. Le ruego a la Secretaría continuar con la sesión. Con gusto. Con gusto, senadora presidenta. Voy a hacer mención de los dictámenes que fueron reservados, empezando con el primer dictamen, que es el número 18, que habla de, es el siguiente: discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada Julieta Macías Rábago del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en el cual exhorta al Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía para su respectiva ratificación el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica. Es cuanto, senadora presidenta. Le ruego a la Secretaría consultar si se dispensa la lectura del dictamen para solo proceder a leer sus resolutivos. Con gusto, senadora presidenta, consulto a los legisladores si dispensan la lectura del dictamen para leer únicamente y pasar a sus resolutivos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Procedo a leer los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que remita al Senado de la República el Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, para su respectivo análisis y, en su caso, ratificación. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Honorable Cámara de Senadores de la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión analice y, en su caso, ratifique el Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. Es cuanto, senadora. Muchas gracias. Está a consideración de las compañeras y compañeros legisladores los resolutivos del punto de acuerdo. Quien desee hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo. La diputada Guillermina Alvarado Moreno. Adelante. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. En el Grupo Parlamentario de Morena queremos comentarles que estamos a favor del dictamen, pero tenemos una observación y me gustaría comentárselas. El acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en temas relacionados con el ambiente son principios internacionales reconocidos desde hace varias décadas. Como se puede apreciar en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, que dice lo siguiente: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. En los estados deberá facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a su disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Sin embargo, estamos a favor. Sin embargo, queremos hacer una modificación o sugerir una modificación que consiste en eliminar el segundo resolutivo.
del dictamen, debido a que no es necesario exhortar al Senado para que cumpla con sus facultades establecidas en el artículo 76, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ésta establece que además aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de determinar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar y reservar y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Queremos sugerir solamente un único resolutivo y si me lo permite, quisiera leerlo, que dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que remita al Senado de la República el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018, para su respectivo análisis y, en su caso, ratificación. Agregaríamos ese texto para eliminar el segundo resolutivo, porque ya estaría observado en el primero. Esa es la sugerencia. Se consulta si Gracias. alguna legisladora u otro legislador quiere intervenir. La diputada Pilar Lozano. Gracias, presidenta. Perdón. Como bien dijo la diputada Guillermina y leyó un acuerdo vigente que tiene que ver con el tema ambiental, sin duda ese acuerdo aplica en esta situación, pero nosotros en Movimiento Ciudadano sí consideramos que se necesita hacer una ratificación del Senado. Es por eso que nuestra sugerencia sí sería dejar el segundo resolutivo tal y cual como aparece en el documento. Es cuanto, senadora. Gracias. La senadora Alejandra Reynoso. Sí, me parece que además es una oportunidad muy propicia el poder hacer este exhorto y sí que lo envíen al Senado este acuerdo. Recordemos que en el mes de diciembre se llevará a cabo en Chile la conferencia de partes COP25, en donde se aborda pues precisamente los retos en materia ambiental y de cambio climático, y sería muy prudente que se pudiera procesar en determinado momento en este periodo, porque fortalece no solamente nuestro país en los compromisos que tiene con América Latina. Y entiendo que la diferencia en el segundo resolutivo, nada más para ver si tengo claro, si bien es cierto, es una facultad del Senado el análisis y en su caso aprobación o ratificación de los acuerdos que tome el Ejecutivo, entiendo que el objetivo de eliminar el segundo es porque dice apoye la ratificación y podría ser un tanto… Porque en el primero es que lo mande y en el segundo es el exhorto al Senado para que en determinado momento se evalúe y en su caso se apoye. Nada más quisiera como entender el sentido o el por qué eliminar en un segundo resolutivo para ver cuál es el problema. Yo estoy de acuerdo en que si nuestra facultad, y así es establecido, es el aprobar todos los instrumentos internacionales y en donde México tiene compromiso de participación, pero nada más identificar si lo del segundo resolutivo, digamos, que hace ruido, es como la instrucción al Senado para que apoye o si es, o simplemente, o es, ajá. Sí, porque el objetivo, y como lo estás complementando al final, es para que lo analice, lo evalúe y en su caso ratifique. ¿No? Respectivo análisis y en su caso ratifique, que es lo mismo que dice acá. El segundo, es decir, unir los dos resolutivos en uno solo, yo creo que cumple el objetivo, no sé. Ajá. ¿Cómo quedaría el resolutivo primero? Por favor, diputada. ¿Quiere hablar, diputado? Sí. ¿Perdón? No. Lo que pasa es que hay un tema aquí perdón. El artículo 76 es una facultad exclusiva del Senado y el 89 es una facultad
exclusiva del Ejecutivo. En este caso, el Senado no ratifica, y aquí estamos pidiendo la ratificación y que apoye la ratificación. Y sería muy importante precisar estas consideraciones, los resolutivos, que el Senado aprueba los acuerdos, no los ratifica, ¿sí? En este caso, así lo determina el artículo 76 constitucional, y en este sentido, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece que la ratificación es un procedimiento que corresponde al Ejecutivo, ¿sí? Y esta se da posterior a la aprobación, que es en el caso de México, por el Senado de la República. Por eso estamos estableciendo que sea solo uno para su respectivo análisis y en su caso aprobación. Exactamente. Aprobación. Aprobación. No ratificación, exacto. Atendiendo el comentario Así del es. diputado Bernabe. Diputada Guillermina Alvarado. Entonces, de acuerdo a lo que comentábamos, comentó el diputado y comentaban también la senadora y la diputada, Pilar, es la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que remita al Senado de la República el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, para su respectivo análisis y, en su caso, aprobación. Ese sería el único resolutivo. Así es. Y Exacto. se suprimiría El segundo. Sí, Justamente así por es. esto, exacto. Se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de aceptarse la propuesta de modificación de la diputada Guillermina Alvarado, suprimiendo el resolutivo segundo y quedando el resolutivo primero con la lectura que hizo la diputada, que es la siguiente. Resolutivo primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que remita al Senado de la República el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, para su respectivo análisis y, en su caso, aprobación. Quienes estén por aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Le ruego a la Secretaría recoger la votación nominal sobre el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Si gustan los legisladores de derecha a izquierda emitir su voto, por favor. Anita Sánchez Castro, a favor. Guillermina Alvarado, a favor. Pilar Lozano McDonald, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Soraya Pérez, a favor. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor. Imelda Castro, a favor. Pérez Bernabe, Jaime Humberto, a favor. Senadora, diputada. María Rossetti, a favor. Carla Almazán, a favor. Senadora presidenta, fue aprobado por unanimidad. Aprobado en los términos al que le dio lectura esta presidencia, derivados de la propuesta de la diputada Guillermina Alvarado Moreno y la precisión del diputado Bernabe, el punto de acuerdo relativo al Acuerdo de Escazú. Pasamos al siguiente punto del orden del día que está a discusión, que es el dictamen número 22. Le ruego a la Secretaría consulte con las compañeras y compañeros legisladores si se omite la lectura del dictamen para pasar únicamente a su resolutivo. Sí, senadora presidenta. Se pregunta a los legisladores si se omite la lectura del dictamen para pasar al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Por la afirmativa, presidenta. Este y el resolutivo. Okay. El punto 22 que está a discusión, senadora presidenta, legisladores,
es el que menciona la aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano del Grupo Parlamentario de Morena, en el cual exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo acciones a fin de esclarecer y solucionar la problemática que aqueja a los ciudadanos del municipio del Carmen en Campeche, respecto a la concesión y cobro por el uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva Infantil rehabilitada por el Gobierno estatal con recursos federales. Leo el resolutivo, senadora presidenta, queda como punto único y dice el acuerdo: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto del Deporte del Estado de Campeche, INDECAM, publique el convenio de colaboración que suscribieron con la empresa llamada Más Deporte para la administración de la Unidad Deportiva Infantil ubicada en el municipio del Carmen, atendiendo al principio de máxima publicidad, así como a garantizar la adecuada prestación del servicio, de ser posible sin costo para los habitantes del municipio del Carmen. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Esta consideración de las compañeras y los compañeros legisladores, el dictamen. La senadora Imelda Castro. Gracias, presidenta. Bueno, platicando con la proponente de este punto de acuerdo, estamos presentando algunas modificaciones y que pudieran ser dos resolutivos. Primero, bueno, le voy a dar lectura y voy a decir por qué. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto del Deporte del Estado de Campeche, INDECAM, publique lo relativo al convenio, todo lo relativo al convenio de colaboración que suscribieron con la empresa Más Deporte para la administración de la Unidad Deportiva Infantil ubicada en el municipio del Carmen, atendiendo al principio de máxima publicidad. Segundo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto de Deporte del Estado de Campeche, INDECAM, a garantizar la adecuada presentación del servicio sin costo para los habitantes del municipio del Carmen, atendiendo al derecho constitucional que toda persona goza a la cultura física y a la práctica del deporte. Nos comentaba pues la proponente que en abril de este año se llevó a cabo la inauguración de esta unidad en el municipio del Carmen, Campeche, en cuya remodelación se invirtió en alrededor de 70 millones de pesos provenientes de recursos federales principalmente, y sin embargo la operación de la unidad firmó un convenio de colaboración para la operación de la empresa Más Deporte. Esto significa que a pesar de tratarse de instalaciones públicas remodeladas con recursos públicos, la ciudadanía está pagando alrededor de 550 pesos mensuales por persona para utilizarla. Y bueno, ella dice que bueno, fue confirmado por el propio secretario de Gobierno al expresar que no existen recursos para pagar entrenadores ni darle mantenimiento a la unidad deportiva. Además, el convenio de colaboración mencionado se realizó en la opacidad y los términos del mismo no son claros para la ciudadanía, por lo que se solicita se haga público el mismo para verificar que se realizó en el marco de la ley teniendo como eje rector el beneficio y bienestar de la ciudadanía. Es decir, no solo el tema de la transparencia, sino también se agrega un segundo resolutivo para que se exhorte en el sentido de que el servicio sea gratuito, porque es una unidad hecha con recursos federales principalmente. Esa es la razón y esa es la propuesta textual de cambio al proyecto. Senadora Castro, ¿me podría hacer llegar la propuesta? Sí. Aquí está, ya me la entregaron. Nada más trae un error ahí, dice altura y es cultura. Pero son dos. Son ¿no? dos, ahí es la propuesta. ¿Y dónde es? Es que lo separan. Lo separan en dos. Le ruego de lectura, secretaria, la propuesta. Ya, lo tienen acá. ¿Ahorita lo cambiamos? A la altura en vez de cultura. Cultura. Perfecto. Procedo a leer como la propuesta de la senadora Imelda,
que es la propuesta que hace la promovente del punto de acuerdo, y quedan 2 puntos. Había único, quedan ahorita 2. El primero hace mención: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto del Deporte del Estado de Campeche, INDECAM, publique todo lo relativo al convenio de colaboración que suscribieron con la empresa Más Deporte para la administración de la unidad deportiva infantil ubicada en el municipio del Carmen, atendiendo al principio de máxima publicidad. Y el segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto del Deporte del Estado de Campeche, INDECAM, a garantizar la adecuada presentación del servicio sin costo para los habitantes del municipio del Carmen, atendiendo al derecho constitucional que toda persona goza a la cultura física y a la práctica del deporte. Es cuanto, senadora presidenta. La cultura. Yo quisiera proponer a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, para que no quede en una indefinición, en el artículo primero, en el resolutivo primero, dice la propuesta: la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto del Deporte del Estado de Campeche, INDECAM, publique todo lo relativo al convenio. Quiero proponer que diga publique el convenio, porque todo lo relativo es infinito. Entonces, mi solicitud respetuosa es que diga publique el convenio. Claro. Pregunto si hay alguna otra consideración. Perdón, digo, lo voy a agregar a la misma propuesta mía. Respetuosamente, porque como es una… Estado. Pues es el Estado. Sí. Entonces tenemos que… Exhorta respetuosamente. En ambos acuerdos. No habiendo ninguna otra adición o cambio, se consulta con los integrantes de esta comisión si es de aceptarse la propuesta de modificación presentada por la senadora Imelda Castro y complementada por la senadora Paredes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Abstenciones. En ese sentido, le ruego a la Secretaría consulte la votación específica de estos puntos de acuerdo. Sí, senadora presidenta, legisladores, les pido que los que estén por la afirmativa para la aprobación del dictamen con los cambios hechos por la senadora Imelda Castro. Nominal. Va a ser una votación nominal, así que pediría que voten de derecha a izquierda su nombre y el sentido de su voto, por favor. Anita Sánchez Castro, a favor. Guillermina Alvarado, a favor. Pilar Lozano McDonald, a favor. Abstención. Soraya Pérez, en abstención. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, en abstención. Miguel Ángel Navarro, a favor. Imelda Castro, a favor. Maya Rosete, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, a favor. Carla Almazán, a favor. Son 3. Senadora presidenta, fue aprobado el siguiente dictamen por mayoría. Aprobado por mayoría el dictamen por medio del cual la Comisión Permanente exhorta al Instituto del Deporte del Estado de Campeche a los temas vinculados con la unidad deportiva infantil ubicada en el municipio del Carmen, en los términos de la propuesta de la senadora Imelda Castro, con la rectificación de la senadora Paredes respecto a la palabra publicar el convenio. Comuníquese. Compañeras y compañeros, en la mañana hicimos un minuto de silencio
por nuestros compatriotas muertos en Estados Unidos en los terribles atentados. Les vamos a circular una propuesta de punto de acuerdo que yo supuse que podría someter a su votación ahorita, pero es un punto de acuerdo muy complejo. No creo que lo podamos resolver en este momento. Yo le pediría al licenciado Teutli que le circule a todos los compañeros el punto de acuerdo para ver si sus asesores lo pueden revisar en lo que comparecen nuestros dos comparecientes y lo podemos presentar mañana. Básicamente es un punto de acuerdo para condenar los atentados en Estados Unidos y para solicitar que la Secretaría de Relaciones Exteriores tome algunas medidas al respecto. Entonces, se los haremos llegar ahorita. Sí, senadora Castro. Sí, creo que hay que revisarlo y ver esa posibilidad. Quería aprovechar la oportunidad para comentar que está, más o menos proyectada la idea de que este tema mañana sea abordado por diferentes grupos parlamentarios. Y en otra comisión, en la comisión 3, comentábamos el problema de que hay un conjunto de dictámenes que hemos tenido las 3 comisiones de la permanente y que por el debate político que se ha impuesto en el pleno de la permanente se ha venido rezagando el presentar los dictámenes. Entonces ahí comentábamos justamente esta idea de buscarle una salida para que en este tema donde en general no hay litis se pueda presentar un pronunciamiento de todos los grupos parlamentarios, de todas las comisiones, de toda la permanente, ¿no? Entonces creo que pudiera abonar esa propuesta a ir en esa idea porque si hay posicionamiento de los grupos parlamentarios se va a volver a relegar la presentación de dictámenes, sobre todo porque ya estamos a 2, según yo, sesiones de la permanente, nada más en este mes. Nada más abonar en esa idea, Presidenta. Muchas gracias. Quiero comentarles que en el curso de todo el día estuve tratando de conocer si la Jucopo iba a presentar un pronunciamiento y también tenemos la alternativa de discutirlo mañana en la mesa directiva. Entonces, esto se los distribuimos para el caso que pueda abonar el pronunciamiento que intentaremos que se haga, ya sea por propuesta de la Jucopo o de la mesa directiva. Porque sí, si tuviera que entrar al orden en que entran los dictámenes, no estaríamos en es muy pertinente su comentario. Entonces, vamos a circularlo, licenciado Teutli, por favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Empezamos con las comparecencias y en ese sentido le ruego a la senadora Alejandra Reynoso procedamos para la comparecencia del señor licenciado Alberto Medardo Barranco Chavarría, quien ha sido propuesto como embajador de México en la Santa Sede. Le ruego, por favor, a la diputada Guillermina Alvarado Moreno, a la diputada María Rosete, al diputado Bernabe y a nuestra senadora secretaria introduzcan al recinto al señor maestro Alberto Medardo Barranco Chavarría. Continuamos transmitiendo para ustedes los trabajos de la segunda comisión de la Comisión Permanente, la cual debe resolver, discutir los temas relacionados con relaciones exteriores, defensa nacional, educación pública. Es la sesión vespertina. En la sesión de la mañana se leyó el acuerdo para las comparecencias de diversos embajadores designados por parte del Poder Ejecutivo Federal. Se va a continuar en unos momentos más con la comparecencia de 2 nuevas designaciones. Ellos son Alberto Medardo Barranco Chavarría, quien ha sido designado embajador de México en el Estado Vaticano,
de Olga Beatriz García Guillén como embajadora, como representante de México en Ucrania. Se estableció un acuerdo y en él se plantea el formato para el desahogo de estas comparecencias. Se iniciará con una presentación por parte de los embajadores designados de 15 minutos, posteriormente una primera ronda de participaciones de los grupos parlamentarios hasta por 5 minutos. Las respuestas tendrán un tiempo de 10 minutos y una segunda ronda en donde únicamente estarán participando legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Morena, y finalmente se tendrá una intervención por parte de los embajadores designados por 5 minutos. Es el formato que fue aprobado, discutido por esta segunda comisión de trabajo. Se ha conformado una comisión de legisladores, de legisladoras, con la intención de acompañar, en este caso, al embajador designado Alberto Medardo Barranco Chavarría, quien ha sido designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal como embajador en el Estado Vaticano. Él es licenciado en periodismo, con una larga trayectoria como analista, columnista y comentarista en diarios y revistas, así como en radio y televisión. Se ha caracterizado por abordar temas económicos y financieros. También se ha especializado en su carrera profesional por abordar temas históricos y culturales. En el año de 1983 recibió el Premio Nacional de Periodismo por crónicas en el periódico México Tenochtitlan. Es autor de diversos libros de crónicas sobre la Ciudad de México y aparte se señala como escritor y ha planteado diversos asuntos, diversos temas en sus publicaciones, y el día de hoy comparece ante los legisladores con el objetivo de poder desahogar los integrantes de la segunda comisión el dictamen sobre su designación como embajador de México en el Estado Vaticano. Ante la Santa Sede. Para ello, le rogamos a todos los integrantes en este recinto me hagan el favor de ponerse de pie. Licenciado Alberto Medardo Barranco Chavarría, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta comisión y también en las respuestas a las preguntas que le formulen los senadores y diputados integrantes de esta comisión? Protesto. Si así lo hiciere, que el Congreso se lo reconozca y si no, que se lo demande. Le ruego tomar asiento. Solicito a la Secretaría de lectura al currículum del compareciente. Con gusto, senadora presidenta. El ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría nació en la Ciudad de México, es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en la que se graduó con mención honorífica. En su trayectoria laboral, el licenciado Barranco se ha desempeñado preponderantemente en el periodismo, donde ha realizado trabajo periodístico de corte económico y financiero. Ha participado como columnista en diarios de relevancia nacional y regional como el Financiero, Reforma, El Norte, La Jornada, entre otros, y actualmente en el diario El Universal, donde es autor de la columna Empresa, especializada en finanzas y negocios. Dentro de su trayectoria ha sido colaborador en diversos espacios radiofónicos como Detrás de la Noticia en la XEQ, José Cárdenas Informa de Grupo Radio Fórmula, monitor de la mañana de Radio Red, además de ser titular por 12 años del programa de corte político económico financiero Entre Líneas, transmitido por Radio Red de Grupo Radio Centro. Dentro de los reconocimientos que ha tenido el licenciado Barranco está el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septién García en el 2003, el Calendario Azteca de Oro por parte de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión y el Premio México otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Distinguido licenciado Alberto Barranco, además de darle la bienvenida, le comento a usted que la comparecencia de los aspirantes a ser ratificados como embajadores se norma por un acuerdo
de esta segunda comisión de la permanente, por medio del cual se establece que el compareciente tiene una intervención inicial de hasta por 15 minutos, ahí tenemos un contador, y posteriormente hay una pregunta o comentarios de cada uno de los grupos parlamentarios participando en esta comisión. Hay una respuesta del compareciente de hasta por 10 minutos, hay una réplica de hasta por 3 minutos por parte de 3 grupos parlamentarios y un cierre del compareciente por 5 minutos. Así es que le solicito muy atentamente demos inicio a esta comparecencia con su presentación de hasta por 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, senadora Paredes. Muchas gracias, señores integrantes de esta segunda comisión de la permanente. El próximo 21 de septiembre se cumplen 27 años de la reanudación de relaciones entre México y la Santa Sede, que también se conoce como el Estado Vaticano. En ese marco, el presidente Carlos Salinas de Gortari realizó una reforma al artículo 130 de la Constitución, básicamente reglamentando la ley de asociación religiosa y culto público, a través de la cual se pudo ya lograr pues esa posibilidad de que hubiera relaciones, que hubiera formalmente un embajador en nuestro país, ahí en la Santa Sede. Originalmente se envió a Agustín Telles Cruces, que fue ministro y presidente de la Suprema Corte, como un embajador oficioso, y posteriormente ya el 21 de septiembre de 1992 se reanudaron las relaciones con un embajador ya extraordinario y plenipotenciario, que era Enrique Olivares Santana. Estamos hablando de una relación difícil entre la Iglesia y el Estado mexicano. Ha habido situaciones históricas que nos marcan una pauta en relación con lo que pues, se ha venido accidentando a lo largo del tiempo. Es sabido, por ejemplo, que durante el Segundo Imperio Maximiliano le dio acceso a un nuncio papal, es decir, a un integrante, a un representante diplomático del Vaticano en nuestro país. Lo que no se sabe mucho o no se ha divulgado mucho es que en 1924, cuando el presidente Plutarco Elías Calles reforma, más bien lo que hace es reglamentar el artículo 130 de la Constitución, en el que se establece una serie de situaciones que norman la relación entre la Iglesia y el Estado. Por ejemplo, el hecho de que los sacerdotes no caminen con traje talar, por ejemplo, el que se suprimen los conventos, y sobre todo el hecho de que se regule los actos de culto público. En este marco se expulsó al nuncio apostólico en el año de 1924, quien había colocado la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, allá en Guanajuato. Este asunto, bueno, pues ahí se quedó. Sin embargo, bueno, pues a lo largo de los años, el presidente Luis Echeverría llegó a ir al Vaticano sin tener relaciones formales, simplemente para agradecerle al Papa Paulo VI el que hubiera aceptado, apoyado la Carta de los Deberes y Derechos Internacionales de los países. En este momento la relación es bastante buena. No ha habido ningún roce, ha habido una situación así un poco de malentendido cuando el Papa dijo que Argentina se estaba mexicanizando en relación con la situación del narcotráfico. Hubo una respuesta airada de la Cancillería y sin embargo el asunto se diluyó. Hasta ahí no ha habido ninguna situación que haya vulnerado la relación entre la Santa Sede y nuestro país. En este momento podríamos hablar que habría unos 250 mexicanos viviendo en el Estado Vaticano. Es un estado de apenas 44 hectáreas. La embajada de la Santa Sede, la embajada ante la Santa Sede, da atención consular en un escenario en que, siendo México uno de los países, quizás el primero de habla hispana con mayor número de católicos, el 83% de la población, bueno, pues hay un flujo constante de mexicanos que visita la Santa Sede. México es el 9º país que canaliza recursos al Vaticano.
México es el 6º país en número de visitantes a la Basílica de San Pedro. Tenemos una agenda común con el nuevo Papa. Actualmente hay 2 papas, uno en retiro y otro en funciones. Con este Papa Bergoglio, argentino, de habla hispana, tenemos muchas similitudes, entre otras, el hecho de que, bueno, pues hay una agenda común en el escenario multilateral. Por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, derechos humanos, indígenas, niños, mujeres y personas con discapacidad fundamentalmente, la condena a la pena de muerte es una agenda común, el respeto al derecho internacional. También tenemos un diálogo sustantivo y respetuoso con los funcionarios de la Santa Sede, con todo lo que son las secretarías de Estado de la Santa Sede, pero también en este marco tenemos respeto. La representación de México en el Vaticano ha mantenido respeto estricto a lo que es en su momento la laicidad del Estado mexicano. Queremos profundizar un mecanismo que ya existe desde el 2014, que es mecanismo informal de consultas bilaterales sobre temas multilaterales, es decir, apoyar la relación bilateral para un escenario de complementación multilateral, sobre todo en este tipo de temas que acabamos de mencionar. Queremos también profundizar iniciativas que fortalezcan coincidencias entre el actual gobierno mexicano y el gobierno de la Santa Sede. Queremos mantener también una colaboración estrecha en el ámbito político, académico y cultural. Por ejemplo, hay una iniciativa que ha tomado el Vaticano que se llama Manos del Mundo en el Vaticano. Ahí se plantean todas las representaciones que tienen que ver con el arte popular de diversos países. México ha tenido una representación casi permanente de entidades federativas que llevan lo mejor de su arte popular y se vende justamente en los museos del Vaticano. En este marco, cuando se conmemoraron los 25 años de las relaciones entre México y el Vaticano, se trajo una exposición al Colegio de San Ildefonso que fue verdaderamente impresionante. Vaticano de San Pedro a Francisco, 180 piezas de carácter artístico, vamos, de un valor incalculable, la mayor exposición que ha ofrecido el Vaticano hacia algún país. Queremos profundizar esto y desde luego repetir, ahora que tengamos 28 años, 29, quizás repetir esa exposición en otro marco, en otra circunstancia. Vamos a insistir en el reforzamiento del intercambio de inteligencia financiera para prevenir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. El Vaticano ha tenido muchos tropiezos con el Banco del Vaticano, que ahora ya no se llama así. El Banco del Vaticano, que siempre ha estado en situaciones a veces que no sabemos exactamente cómo se manejan las cuestiones, bueno, pues ahora ya tiene otro nombre y desde luego mayor transparencia. Afortunadamente el Papa Francisco le ha dado absoluta transparencia al manejo de las finanzas del Vaticano. Queremos también reforzar el nivel educativo y académico, digitalizar los temas relativos a México en los archivos del Vaticano. Esto implica que en nuestro país ha habido una relación muy importante en cuestiones históricas con el Vaticano. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando termina la mal llamada Revolución Cristera o Revuelta Cristera? En 1929, cuando vienen los arreglos entre las autoridades mexicanas de carácter eclesiástico y los rebeldes, que en estos arreglos participa evidentemente el Vaticano. Queremos saber qué fue exactamente lo que hizo el Vaticano en ese marco y desde luego tratar de digitalizar estos archivos para tenerlos en nuestro país. Promover eventos de difusión cultural. Estamos cumpliendo los 500 años del encuentro de dos mundos, el momento en que los españoles llegan a la conquista de nuestro país. Ha habido ahí algunas fricciones en relación con la presencia de la Iglesia Católica en este ámbito. Bueno, pues vamos a tratar de fortalecer la presencia de un personaje que para nuestra fortuna sigue vivo y sigue vigente, que es el doctor Miguel León Portilla. Miguel León Portilla escribe un libro fundamental que se llama Visión de los Vencidos. Ahí muestra desde el lado de los indígenas
cuál fue la verdad en relación con la conquista. Bueno, vamos a tratar de hacer seminarios, coloquios, semblanzas de este personaje para que se conozca en el Vaticano. Vamos a hacer también un acercamiento con el programa Sul Occurrence, identificado con los programas que se están haciendo en favor de los jóvenes en nuestro país. Vamos a tratar de impulsar también seminarios para dar a conocer lo más sobresaliente de la cultura mexicana contemporánea. Promover la cooperación académica con conferencias, publicaciones y entrevistas. El Vaticano es un estado muy pequeño, apenas tiene 1,000 habitantes, pero tiene una influencia bastante importante, sobre todo en materia de comunicación. Vamos a tratar de que lo que está sucediendo en México tenga eco justamente en estas publicaciones del Vaticano, radio, medios impresos. Fortalecer la imagen del país vía entrevistas con corresponsales y medios de comunicación locales es otra de los propósitos que tendremos. Estrechar lazos con representaciones diplomáticas ante la Santa Sede para ubicar convergencias y proyectos conjuntos. La Santa Sede tiene relaciones con 183 países, solamente hay 3 con las que no tiene, que son China, Arabia Saudita y Corea del Norte. Informar sobre el acontecer político en la Santa Sede y sus repercusiones. Vamos a buscar también promover contactos entre los dicasterios, como se le llama a las sociedades, a las secretarías de Estado y sus contrapartes en México para fortalecer la agenda de trabajo en temas de interés común. Vamos a identificar socios que nos ayuden en un viejo proyecto que yo he tenido desde hace muchos años, que es impulsar el turismo religioso. Es decir, que la gente tenga una ruta de santuarios que visitar en nuestro país con el consiguiente escenario histórico. También vamos a tratar de buscar apoyo para instancias mexicanas que quieran realizar eventos en el Vaticano. Muchas gracias. Se nota la voz del profesional, señor embajador. Muchas gracias. Voz muy sonora. Vamos a iniciar la participación de nuestras compañeras y compañeros en la primera ronda de preguntas y comentarios. Para ello, se ofrece el uso de la palabra a la diputada Pilar Lozano, de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Estimado ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la Santa Sede, sea usted bienvenido. Muchas gracias. En Movimiento Ciudadano creemos que desde su visión profesional como periodista conoce a la perfección la relación bilateral entre México y la Santa Sede. Y el caso que nos ocupa en el presente dictamen, además de tener una característica especial, representa todo un reto para usted como portavoz de los intereses de nuestro país ante la Santa Sede, ya que como usted dio algunos datos oficiales, me gustaría también proporcionar el siguiente, que la población identificada como católica en nuestro país era 88%, y en el último censo de la población que dio el INEGI bajó 6 puntos porcentuales, siendo ahora el 82%. Usted bien hablaba de la historia de las relaciones que ha llevado México y la Santa Sede. Y creo que sí es importante que tengamos esto en cuenta, inclusive cuando el presidente Benito Juárez, la llamada Ley Juárez, en 1855, finalmente suprime el fuero eclesiástico, y posterior a eso, en 1856 y ya en 1861, vienen la confiscación de propiedades eclesiásticas. Y como usted bien lo dijo, bueno, yo creo que ha sido una relación a veces un poco complicada. Sin embargo, ya 27 años de que se restablece, y se restablece en una manera muy positiva. Sabemos que actualmente mantiene relaciones diplomáticas con 183 países y además tiene misiones especiales ante la Federación Rusa, la Autoridad Nacional Palestina y la Unión Europea. Y además de contar con el estatus de observador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas. La estructura política y legal de la Santa Sede ejerce una importante actividad diplomática significativa en conferencias mundiales, tales como las dedicadas a la población, el desarrollo, la población, la mujer, la alimentación, por nombrar algunas cuantas.
Mis preguntas serían las siguientes, señor embajador. México y la Santa Sede han realizado importantes esfuerzos para promover el intercambio académico-cultural a través de acciones tanto en el país como en el Vaticano y que han contribuido a dar continuidad a la colaboración de ambos en este ámbito. Es por ello que desde Movimiento Ciudadano le preguntamos, ¿qué tipos de intercambios se pueden establecer con la Santa Sede más allá de la cooperación académica y cultural? Usted comentaba ya uno que es uno de sus propósitos, que es el turismo religioso, que creo que no tendrá gran dificultad, ya que nos dio inclusive el dato de que México es el 6º país de número de visitantes en la Santa Sede. Pero bueno, sí quisiéramos saber qué otros intercambios se pueden establecer y cómo fortalecer las relaciones bilaterales en aras de un mejor entendimiento, respetando, por supuesto, en todo momento, la laicidad del Estado mexicano. Muchas gracias por su respuesta, señor embajador. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Rosete del Partido Encuentro Social. Gracias, senadora presidenta. Buenas tardes, señor licenciado Alberto Medardo Barranco Chavarría. Bienvenido sea usted a esta reunión de la segunda comisión de la Comisión Permanente, en donde habremos de ratificar su nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la Santa Sede. Don Alberto Barranco, conocemos su larga y reconocida trayectoria profesional en nuestro país como periodista, analista, columnista y comentarista en diarios y revistas, además de colaborar en el sector de la radio y televisión. He de confesarle que sorprende su nombramiento como próximo embajador, no porque no tenga usted la capacidad, sino porque hasta el momento en esta comisión de la permanente hemos ratificado a embajadores miembros del Servicio Exterior Mexicano, pero confío que su experiencia, eficiencia y eficacia en diversos temas del quehacer nacional e internacional, así como en cuestiones eclesiásticas, serán de gran importancia para llevar a cabo acciones que fortalezcan y diversifiquen nuestra relación bilateral. Independientemente de que las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede próximamente cumplirán 27 años, el hecho de que cerca del 83% de la población mexicana profese la religión católica y sea el país hispanohablante con mayor número de católicos en el mundo, señalan la magnitud que ha significado a través de los años la relación e historia que nos ha enfrentado, nos ha unido y también nos llegó a distanciar. Es de llamar la atención que el Estado independiente más pequeño del mundo en territorio y población mantenga relaciones diplomáticas con 183 países, participe en diversos organismos internacionales y ejerza a través de la figura papal un liderazgo moral y espiritual que trasciende las fronteras nacionales y religiosas, como se nos informa en el dictamen. No puede escapar la anécdota de que por primera ocasión en febrero del 2016 un papa fue recibido de manera oficial en calidad de jefe de Estado en Palacio Nacional, siendo cuestionada esta presencia como una falta a la laicidad del Estado mexicano. Pero haciendo a un lado mi creencia religiosa, sí creo conveniente evitar este tipo de hechos, sobre todo cuando se sostiene que los principios con los que se conducía Benito Juárez están vigentes y son válidos. Me gustaría conocer su opinión, don Alberto, de que cómo debe conducirse el gobierno de la Cuarta Transformación frente a la relación bilateral con la Santa Sede, sobre todo en los problemas migratorios, respeto a los derechos humanos y crisis de refugiados que estamos enfrentando en la frontera sur de México, sin hacer de lado el lamentable acontecimiento del sábado pasado en El Paso, Texas, presuntamente porque los inmigrantes e hispanos están destruyendo a Estados Unidos. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social reconoce los esfuerzos que se han desarrollado sobre movilidad humana, desarrollo y migración, por lo que le solicitamos busque los mecanismos necesarios para que el Gobierno de la República aproveche el liderazgo que representa la Santa Sede
con el objetivo de hacer frente a una creciente oleada de racismo inspirada por el gobierno de Estados Unidos, además de estrechar relaciones con las demás misiones diplomáticas acreditadas. Finalmente, nos gustaría conocer brevemente en qué consiste el memorándum de entendimiento entre la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si cuenta con la información y si existen avances que hayan detectado actos de corrupción. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social dará su voto en favor de su ratificación. Don Alberto Medardo Barranco Chavarría, por lo que le expresamos nuestro apoyo y solidaridad para que su gestión sea un éxito. Enhorabuena, es cuanto. Muchas gracias. Tomo la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del PRI. En el caso del Estado Vaticano o la Santa Sede, generalmente la Cancillería ha tenido nombramientos que denominamos políticos. No ha ocupado en términos generales esa representación personal del servicio exterior. Ya lo comentó el compareciente, la presencia de Agustín García Telles, después del maestro Olivares Santana, después de Guillermo Jiménez Morales, después de Mariano Palacios, son algunos de los nombres que me vienen a mi memoria, y todos han sido distinguidos mexicanos, pero no personal del servicio exterior. Por eso entiendo dentro de esa lógica la propuesta en la persona del licenciado Alberto Barranco, un destacado periodista y un hombre, como lo demostró su presentación, conocedor de la complejidad de las relaciones del Estado mexicano con el Estado Vaticano. Quisiera, en primer lugar, señor licenciado, manifestar mi absoluto compromiso con el Estado laico. Nosotros somos de prosapia liberal, juaristas, y nuestra convicción sobre el valor del Estado laico es irrefutable. Extraordinariamente complejo esa defensa y este compromiso con el Estado laico en un país cuya cultura ha estado marcada por la religiosidad y por la religiosidad católica. De ahí que sea siempre de escalpelo fino la tarea del representante ante la Santa Sede y el cuidado que en cuanto a su relación con la Iglesia deba tener el gobierno mexicano. Con cualquiera de las iglesias, nosotros rechazamos que sean grupos religiosos los que asuman funciones que le corresponden al Estado y funciones cívicas, y creemos que el terreno de la formación moral corresponde a lo íntimo más que a lo público. En ese sentido, señor licenciado, subrayar algunas cuestiones que nos preocupan y que estoy segura pueden llevar a un diálogo fructífero con el papel de influencia que tiene el Estado Vaticano. Primero, sumarme a lo que dijo la diputada Rosete, sería muy oportuno para México un pronunciamiento del Papa condenando la xenofobia antimexicana en Estados Unidos y una convocatoria a quienes profesan la religión católica en Estados Unidos para que se sumen a la solidaridad con los mexicanos que radican en ese país. Segundo, un equipo de periodistas extraordinariamente representado en una película merecedora de los Óscares fue el que denunció con mayor valor algunos de los abusos más aberrantes de personalidades de la Iglesia. Ese valor civil que caracteriza a los periodistas, estoy segura que animará su actuación. Tercero, en las actividades
constructivas con la Iglesia Católica. Creo que hay todo un tema de realizar un inventario riguroso del arte sacro que existe en nuestro país. Yo soy originaria de Tlaxcala. Tlaxcala tiene algunas de las joyas arquitectónicas y pictóricas eclesiásticas más importantes y nos parece que formando parte del patrimonio nacional, pero estando encargadas al cuidado de la Iglesia, es importante el que haya un inventario riguroso al respecto. Le agradeceré los comentarios que merezcan mis expresiones. Pasando a la siguiente participación, le concedo el uso de la palabra a la senadora Alejandra Reynoso, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, senadora presidenta. Muy buenas tardes, don Alberto Medardo. Bienvenido nuevamente a este Senado de la República. Señor embajador, una de las relaciones diplomáticas que tiene un impacto y que luego pareciera que es la que más entiende el ciudadano por esta identificación, en donde más del 80% de la población se identifica con la religión católica y por lo tanto ve en la representación de México en la Santa Sede a su representante en determinado momento, y lo mismo la importancia que tiene el jefe del Estado Vaticano para los mexicanos. Y yo recuerdo que durante el proceso de transición se dijo que el Papa Francisco, jefe del Estado Vaticano, participaría en los foros denominados de pacificación, declaración que luego fue desmentida por el vocero de la Santa Sede. Pero tenía una intención, y no sé si es la importancia que la voz del jefe del Estado Vaticano tiene en determinado momento para la construcción de la paz, pero me gustaría conocer su opinión al respecto. Es interesante y me gustaría conocer cuál considera usted, de acuerdo a las líneas estratégicas que se han establecido, que será como la principal diferencia entre los gobiernos anteriores y su relación con la Santa Sede, o en qué estará enmarcado, digamos, cuál será ese valor que se le da a esta representación y también en la comunicación que se pueda tener con el Estado mexicano, si la estrategia directamente es con Palacio Nacional o hay una estrategia de comunicación directo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin duda, el turismo religioso es muy importante. Yo soy del estado de Guanajuato, donde es visitado uno de los santuarios, en este caso en el Cerro del Cubilete, el Santuario a Cristo Rey, y que evidentemente han habido diversos intentos por establecer convenios con el área también de turismo del Estado del Vaticano, y que es una oportunidad no solamente para Guanajuato, sino para diferentes regiones del país que se puede aprovechar muy bien. Lo mismo el intercambio educativo, tecnológico, cultural que usted lo definía. Además de este impulso que lo mencionaba usted al turismo religioso, al intercambio académico, de las líneas estratégicas que considere más importantes o significativas para este gobierno a través de la representación de México en la Santa Sede, ¿cuáles pudieran ser? Y debo decirlo que a mí me hubiera encantado el poder revisar el plan de trabajo, pero pues ciertamente no lo recibimos, no lo tenemos, pero confiamos en su trayectoria, en la formación que tiene, y que seguramente será pues un trabajo muy interesante, porque además lo que me llama la atención, una trayectoria importante en el área financiera, en análisis económico, y ahora estar en la Santa Sede va a ser sin duda un gran reto, pero que sé que lo hará bastante bien. Muchas gracias y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la diputada Guillermina Alvarado, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos.
Ciudadano Alberto Barranco Chavarría, gracias por estar aquí. Me gustan sus cápsulas de historia. Muchas Es gracias. usted un gran cronista de nuestro México. Felicidades. Muchas gracias. El encargo para el que se ha propuesto en la Santa Sede, sin duda para algunos, y como en mi caso en particular, representa un gran reto, dado que a pesar de ser el Estado independiente más pequeño del mundo, en su densidad territorial, así como en densidad poblacional, como usted lo comentó también, es significativamente importante en la historia del mundo. El jefe de Estado de la Santa Sede también es el líder de la Iglesia Católica, la cual tiene una gran influencia en el ámbito internacional, tanto político como ideológico. La relación bilateral que tiene México con la Santa Sede es distinta a la que se tiene normalmente con otras naciones, dado que involucra de manera específica el principio de libertad religiosa y separación entre Iglesia y Estado. Dicha relación se estableció en el año de 1992, derivado de la reforma del artículo 130 constitucional y la entrada en vigor de ley de asociaciones religiosas y culto público. Otra área de las más importantes de la Santa Sede es la riqueza cultural e histórica, con la que cuenta, pues como lo señalé hace un momento, la Iglesia Católica ha formado parte trascendental de la historia de México y del mundo. Y México no es la excepción, por supuesto, porque uno de los movimientos más grandes que tuvimos fue la lucha de independencia, el movimiento de independencia, y fue abanderado también por un cura aquí en nuestro país. Además, México cuenta con el territorio nacional, con diversas sedes importantes de la Iglesia Católica, las cuales representan a nivel internacional una oportunidad de atracción al turismo también, y en México, obviamente, creo que consideramos al más importante a nuestra Basílica de Guadalupe aquí. Por otro lado, también se debe considerar que de acuerdo al anuario estadístico en la Santa Sede, México se encuentra entre los primeros 3 países con mayor número de creyentes católicos a nivel mundial. Y es por ello que quisiera hacerle unas preguntas. ¿Considera que las prioridades de la relación bilateral entre ambas naciones deben apegarse solamente a la protección de los derechos humanos y en financiamiento económico para el combate a la pobreza? O en caso contrario, ¿qué áreas de oportunidad considera que puedan ser exploradas y claves para el trabajo conjunto entre ambos países? Y por otro lado, independientemente de su ideología religiosa, ¿cómo considera que el amor que le tiene usted a México pueda permear a fin de fortalecer la relación bilateral? Relación que, por cierto, a pesar de ser una de las relaciones bilaterales más jóvenes de manera formal en nuestro país, también es considerada como una de las más importantes. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Estimado licenciado Barranco, tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, senadora. Bueno, primero quiero decirle a usted que el presidente Porfirio Díaz envió al papá de Frida Kahlo, a Guillermo Kahlo, a tomar fotografías de todas las iglesias, todos los cuadros, todos los cálices, todas las casullas, justamente para dejar una constancia de lo que teníamos, para en cualquier momento robarse. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que el preservar la riqueza en nuestro país, la riqueza religiosa, es preservar gran parte de la cultura. En el escenario que me preguntaba la diputada Pilar Lozano, yo soy católico, sí, me declaro católico, he sido director de una revista católica, pero soy ecuménico, pero soy juarista. O sea, yo tengo convicciones juaristas muy profundas, conozco perfectamente en qué consiste la laicidad del Estado mexicano. No tengo ninguna objeción de rendirle culto a lo que es la religión católica, pero al mismo tiempo respeto al resto de las religiones. Si ustedes tienen a bien aprobar mi nombramiento, yo voy a ser embajador no de los católicos mexicanos, sino de todos los mexicanos. El que llegue al Vaticano tendrá atención consular independientemente de su credo. Otra cuestión también importante que se maneja es la cuestión de los reconocimientos. No hay un convenio entre México y el Estado Vaticano que permita homologar los estudios. Hay sacerdotes de universidades pontificias que tienen doctorados, que tienen maestrías y que en México no se les reconoce, y viceversa.
para que sacerdotes que lleguen a ese lugar. Creo que sería un punto importante. En relación con si el Papa hizo el gobierno de Peña Nieto bien o mal en recibirlo al Papa Francisco del Palacio Nacional, yo creo que el Papa es una autoridad. El Papa finalmente representa un Estado muy pequeñito, un Estado insignificante en el mapa, pero muy poderoso en cuanto a que representa a 1.300 millones de católicos. Creo que eso le da una autoridad moral y creo que eso significa un respeto. No creo que se vulnere el Estado laico cuando el Papa o un nuncio apostólico entra a una instalación oficial mexicana. Yo creo que eso debemos de superarlo, no sin perder de vista, repito, la laicidad. La laicidad es algo fundamental en nuestra historia, ha costado muchas vidas, ha habido muchas situaciones de guerra civil. En relación con el asunto de ¿de qué otras cosas podemos hablar con el Papa? Bueno, sí, el tema de migración es muy importante, el tema de derechos humanos es muy importante, el tema del respeto a las minorías vulnerables como los indígenas es muy importante, pero también es importante la presencia del Papa como autoridad moral en cuanto a las cuestiones de carácter atmosférico. El Papa está muy preocupado por cuestiones del medio ambiente. Tenemos actualmente una coincidencia en el gobierno actual y el Estado Pontificio en virtud pues de que tenemos este tipo de preocupaciones, vamos a decir, conjuntas. Lo que el Papa está realizando en este momento en materia personal de austeridad lo estamos haciendo en nuestro gobierno. Lo que el Papa ha realizado en materia de reformas se está haciendo en el gobierno, como se ha hecho en otros gobiernos también, pero creo que en esto es muy importante profundizarlo con el Papa. Es muy importante también dar un escenario en donde el Papa pudiera, con su autoridad moral, efectivamente condenar los hechos que desde luego son absolutamente reprobables de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, un fanatismo que está llegando a extremos ya no criminales, sino absolutamente fuera de todo sentido humano. Creo que el Papa podría ser un factor importantísimo en ese asunto. Vamos a tratar de platicar con él para tratar de convencerlo que haga un pronunciamiento importante sobre el asunto. En el caso del Vaticano como un Estado que tiene una serie de dicasterios, como se llaman las secretarías de Estado. Bueno, vamos a tratar de hacer una relación conjunta para que las secretarías de Estado nuestras y las secretarías de Estado del Vaticano pues tengan quizás en algún momento puntos de coincidencia o puntos de encuentro. En el caso de el acuerdo que se logró en materia de combate al lavado de dinero es un acuerdo que la Secretaría de Hacienda ha firmado con varios países, no es el único el Vaticano, pero por la importancia de los dineros que fluyen al Vaticano, podría ser un factor importantísimo el hecho de que se conocieran los depósitos que se hacen en ese lugar, a veces hasta los propios donativos que se hacen en ese lugar, a título de qué de qué estamos hablando. Creo que es un acuerdo importantísimo que se debe profundizar para poder llegar a tener mayores frutos. En relación también me preguntaban sobre la situación del juarismo, la confiscación de bienes del clero. Bueno, yo en todo eso, repito, ha habido una gran cantidad de muertos en este país, las guerras civiles han costado mucho, creo que no sería el momento de dar marcha atrás. México mantiene esa postura. México mantiene la situación de respeto a las religiones, la religión católica, pero no a la injerencia de los ministros de culto en cuestiones políticas ni en cuestiones que son responsabilidad del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor licenciado. Vamos a la segunda ronda de intervenciones de los legisladores. Por el Grupo Parlamentario del PRI tiene la palabra la diputada Soraya Pérez. Muchas gracias, senadora. Con su permiso. Muy bienvenido, licenciado Barranco. En esta ocasión a mí me gustaría poner en contexto un tema que indirectamente se ha mencionado, y es que
Nuestra Constitución en el artículo 4 establece que el Estado debe proteger la organización y el desarrollo de la familia. Sin embargo, desde mi punto de vista, ya son pocas las instituciones del Estado mexicano que tienen como objetivo. Incluso debo decirle que en la Cámara de Diputados, y entiendo que en la Cámara de Senadores es lo mismo, no tenemos una comisión que vele por los temas de la familia. Y es difícil hoy porque tenemos montonales de iniciativas que desde mi muy particular punto de vista atentan contra la organización sagrada de la familia. Entonces, mi primera pregunta va en el sentido de cómo desde el Vaticano puede ingerir, puede influir para que tratemos estos temas y para que mejore el sentimiento de valor y protección a la institución de la familia, máxime cuando México tiene una enorme tradición familiar, donde el centro de las familias mexicanas es la toma de decisiones en muchísimos temas. Y la segunda, que es un tema que no es muy visible, pero que lo quiero sacar a la luz, dado que han mencionado la riqueza del patrimonio de la Iglesia, que hace muy sui generis al Estado mexicano, y es que el parte del patrimonio del Estado mexicano incluye a 70,000 inmuebles usados por la Iglesia, que son propiedad de la nación, son propiedad del Estado mexicano. Sin embargo, la Ley General de Bienes Nacionales establece que el uso, mantenimiento y resguardo está por las asociaciones religiosas que lo tienen. Una gran mayoría de estos 70,000 inmuebles están en uso y resguardo de la Iglesia Católica. En el pasado sismo sufrieron muchos de ellos, de verdad, daños muy importantes, algunos incluso se derrumbaron, y el Fondo de Desastres Naturales no incluye a las iglesias por esta misma condición. Entonces, ha sido un tema que se ha tratado administrativamente con la Iglesia Católica. No quisiera que lo perdiera de vista, porque realmente son miles de mexicanos que usan este patrimonio, que es responsabilidad del usuario, en este caso de la Iglesia Católica, y donde se tiene que trabajar en cómo mejorar las instalaciones, los bienes inmuebles que son propiedad de nuevo de la nación, pero están en uso y resguardo de la Iglesia Católica. Le dejo esa tareita nada fácil. Bueno. Muchas gracias y muchas felicidades por su nombre. Bueno, si todo sale bien. Gracias. Felicidades. Gracias, diputada. Tiene la palabra para su réplica la senadora Alejandra Reynoso, del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias, presidenta. Me parece que sería un gran logro, embajador, en determinado momento lograr justo la acreditación o revalidación de los estudios que efectivamente se realizan, tanto en México como en el Estado Vaticano, y que muchas universidades, no solamente es con el Estado Vaticano, pero sí con convenios con el gobierno de Italia, entre el gobierno de Italia, del Estado Vaticano y México, y creo que sí podría ser un logro muy importante y ha sido un gran pendiente en determinado momento. Y compartir que las exposiciones que llevan efectivamente nuestras entidades al Estado Vaticano, y que normalmente es cada año una entidad diferente, sí llevan esa identidad, ese sentido de pertenencia, ese orgullo de México, y que sin duda también creo que es muy apreciado por el Estado o por la Santa Sede, pues estas ofrendas que se llevan de la cultura de nuestro país. Y sería muy importante el poder fortalecer esa relación, el acompañar a las entidades. Yo lo he mencionado en diferentes comparecencias, la importancia de que las entidades, los gobiernos locales hagan también este trabajo, esta diplomacia, y mucho se tienen que respaldar en ustedes, en quienes están al frente de las representaciones. Entonces, pedirle el seguir apoyando a todas las entidades, a sus gobiernos locales, en estas visitas que se hacen, en estos convenios de colaboración en diferentes temas, que creo puede ayudar mucho su interlocución para el fortalecimiento de este trabajo. Felicitarle, cuente con nuestro voto a favor de parte de la fracción del Partido Acción Nacional, y deseándole que el mayor de los éxitos, y esperemos encontrarnos en algún momento en la Santa Sede. Muchas gracias, está usted invitada. Muchas gracias, senadora Reynoso. Por el Grupo Parlamentario de Morena tiene la palabra
el diputado Humberto Pérez Bernabe. Gracias, presidenta. Licenciado Alberto Medardo Barranco Chavarría, en Morena nos da mucho gusto que usted lleve esta importante representación. El Vaticano, como dijo, es el estado más pequeño, pero creo que es el que más influencia tiene en nuestro país. Estamos hablando de cerca de 96 millones de mexicanos que profesan la religión católica, es decir, como usted decía, el 82.7%, cerca del 83% de la población de México, incluso más importante que Brasil en la aportación, o sea, a pesar de que Brasil es el número 1, pero en la participación económica México lleva mucho más recursos. Creo que usted lleva una responsabilidad muy fuerte. Hay 3 temas importantes en esta colaboración que debe de existir, y ya lo mencionaron. Uno es la construcción de la paz, el otro es el tema migratorio y el tercero, la xenofobia. En la primera, que es la construcción de la paz, en México recientemente, independientemente de la independencia, que tuvimos 2 personajes ilustres como Miguel Hidalgo y como Morelos, recientemente también en la construcción, en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el obispo Samuel Ruiz García participó activamente en la defensa de los derechos indígenas. Y en el tema migratorio actualmente, José Alejandro Solalín de Guerra ha sido un actor fundamental en buscar, es un activista de lo mejor que se tiene en la búsqueda de los derechos humanos y la protección de los migrantes de Centroamérica. Esa participación tiene, desde mi punto de vista, que fortalecerse. Hay una lucha muy fuerte en la construcción de la paz que tiene que ver también con la pérdida de valores, que tiene que ver también con la lucha contra la corrupción. Entonces, armar una estructura donde todas las instituciones y organismos fortalezcan esta visión que se tiene, que trae el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que hace bien enviarlo a usted en esta representación. Él es un hombre, quienes lo conocemos, que promueve mucho el bien hacer, el respeto al prójimo, pero es un hombre muy convencido con la laicidad, el Estado laico de nuestro Estado mexicano, y también es una persona que es juarista, y yo creo que eso no se puede perder, al contrario. Usted mencionó que va a buscar en la agenda de trabajo con algunos secretarios del Estado Vaticano y socios. Tenemos una persona que está dentro del Estado Vaticano como secretario para los seminarios de la Congregación del Clero y que también es consejero de la Pontificia Comisión para la América Latina, que es Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, quien tengo el gusto de conocer y también le pido por su conducto me lo salude, fue obispo de la diócesis de Papantla. Es un hombre brillante, es un hombre comprometido y yo creo que será un gran aliado en la construcción de estos 3 temas que creo que son importantes para nuestro país, para nuestra nación. Finalmente, usted lleva una gran responsabilidad y nos sentimos gustosos que nos represente en esta gran línea delgada que es entre estar al frente de nuestro Estado, pero también convivir diariamente con el Estado del Vaticano, que mucha influencia tiene en nuestra nación. Muchas gracias. Lo mejor para su trabajo, el mejor desempeño. Muchas gracias, señor diputado. Distinguido licenciado Barranco, su intervención final, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, en relación con la propiedad de las iglesias, sí hay una situación difícil porque si bien las iglesias son propiedad del Estado mexicano, pues el hecho de que las tenga el clero a veces impide que incluso la gente entre a ellas. Hay casos, por ejemplo, la capilla de donde está el Hospital de Jesús, que fundó el mismo Cortés, no tiene acceso al público, a pesar de que ahí está la tumba de Hernán Cortés, porque los sacerdotes no quieren entrar, no quieren, vamos a abrir la puerta.
Y hay un contrasentido en el momento en que viene el terremoto, efectivamente, se colapsa la iglesia de Los Ángeles, que está cerca del salón de baile, por cierto. Este colapso hace que se caiga toda la cúpula. Es el día que no se ha arreglado porque hay una confusión. Si el Estado tiene que hacerlo, como ya lo está haciendo, hay que ver lo que se ha hecho en la iglesia de la Santa Veracruz. Prácticamente ya está totalmente reparada y eso lo hizo el Estado mexicano, ya sea el gobierno de la ciudad o el gobierno federal. Creo que sí es importantísimo mantener esa dualidad. Ahora, en el caso de lo que me planteaban del asunto de la paz, sí, es fundamental. Creo que el Papa tiene una agenda que está coincidiendo mucho con la nuestra. El Papa tiene preocupación por la paz, tiene preocupación por los migrantes, tiene preocupación fundamentalmente porque se mantenga la cohesión de la familia. En la familia, yo estoy totalmente de acuerdo con la senadora, que se trata de una instancia fundamental en la vida para poder crecer. Los jóvenes, para poder llegar a algo, tienen que tener una familia perfectamente bien constituida. La familia que se congregaba antes para escuchar la radio, ahora cada quien está con su juguetito electrónico y nadie hace caso de lo que se está hablando. Eso lamentablemente va descuestionando. Entonces el Papa tiene también situaciones en donde va a tener que dictar algunas cuestiones. El Papa es un hombre renovado. Por ejemplo, ya antes era prohibidísimo que entrara una mujer divorciada a una iglesia y mucho menos que se pudiera recibir los santos sacramentos. Eso ya está validado por el Papa. Antes era una cuestión tremenda cuando alguna persona había tenido una situación de ateísmo y demás y de pronto estaba en el escenario de la Iglesia Católica. Eso ya se ha ido rompiendo. Creo que podemos tener coincidencias en ese tenor y desde luego aprovechar la fortaleza del Papa como líder espiritual para poder tener iniciativas que le sugieran nuestro país a través de encuentros bilaterales hacia el escenario multilateral, para que el Papa con su voz autorizada pueda condenar este tipo de cosas que estamos absolutamente seguros que son en beneficio ni siquiera de México o del Estado Vaticano, sino del mundo en general. Creo que representar a México ante el escenario de la Iglesia Católica es una distinción que el señor presidente de la República me ha concedido. Quiero decir que yo no la solicité. Quiero decir que yo no estuve buscando, con mi carácter de periodista no puedo yo estar buscando a ver qué chamba me dan, pero el señor presidente algo vio donde me está dando y a mí me da mucho gusto que lo haya visto porque creo que es una oportunidad importante representar a mi país. Creo que cuando uno ya está en la edad que yo tengo, está uno buscando hacer tratar de hacer algo más trascendente. Yo he escrito 11 libros, espero que me falten muchos y espero que escriba uno sobre la relación entre México y el Vaticano. Lo esperaremos con mucho interés para leerlo, señor embajador. Agradecemos su presencia. Vamos a continuar con el desahogo del formato de la sesión. Le ruego a la comisión designada a acompañar al señor licenciado Alberto Barranco. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. El titular del Poder Ejecutivo Federal designa a quienes nos han de representar en el exterior, embajadores, cónsules, y es el Senado de la República quien en sus atribuciones constitucionales lleva a cabo la revisión y la ratificación de este personal, y en estos casos, cuando existe periodo de receso, es la comisión permanente la encargada de llevar a cabo este proceso. Y también hay que tomar en cuenta que después del trabajo que se realiza en el Senado de la República, también es necesario el beneplácito del Estado Vaticano, cuya Secretaría de Estado analiza muy rigurosamente los perfiles de los diplomáticos propuestos como embajadores ante lo que se denomina también la Santa Sede.
Vamos a continuar transmitiendo para ustedes esta reunión de la segunda comisión de trabajo de la comisión permanente. Continuaremos con lo que es la discusión del dictamen, que deberá de ser avalado en primera instancia por los legisladoras que integran la segunda comisión, para posteriormente remitirlo a la mesa directiva de la comisión permanente y sea uno de los asuntos que se estarán discutiendo en la próxima sesión ordinaria. De igual manera, también se estará llevando a cabo la comparecencia de Olga Beatriz García Guillén. En unos momentos más estará acudiendo ante los integrantes de esta segunda comisión para llevar a cabo el mismo proceso. Estará compareciendo ante los legisladores con el objetivo de presentar su plan de trabajo y discutir también en este sentido, responder las preguntas por parte de las diputadas, diputados, senadoras, senadores de la República y, por supuesto, llevar a cabo también la discusión en relación con el dictamen correspondiente. Parte del trabajo que le estaremos presentando a lo largo de esta transmisión. Secretaria, consulte con los compañeros legisladores si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y se procede solo a leer el resolutivo. Con gusto, Presidenta. Consúltalo a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la Santa Sede. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Se consulta con los integrantes de la comisión si alguien desea hacer uso de la palabra. De no ser así, le ruego a la secretaría recoja el sentido del voto en relación al dictamen presentado. Solicito a las y los integrantes se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda. Anita Sánchez Castro, de Morena, a favor. Guillermina Alvarado, a favor. Pilar Lozano McDonald, a favor. Carla Almazán, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Soraya Pérez, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor. Adelante. Imelda Castro, a favor. María Rosete, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, a favor. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a favor. Aprobado por unanimidad, Presidenta. En consecuencia, se da por aprobado el dictamen que ratifique el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Alberto Medardo Barranco Chavarría como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la Santa Sede. Pasamos al último punto del orden del día de la sesión de hoy y le solicito atentamente a la senadora Imelda Castro, a la diputada Pilar McDonald y a la diputada Soraya nos hagan el favor de introducir al recinto a la embajadora Olga Beatriz García Guillén, quien ha sido designada como embajadora de México en Ucrania.